Hello everybody. Hoy vamos a estar revisando el tema de there is y there are. Bien, there is y there are, como ustedes sabrán, significa hay. Tenemos there is, que es usado para el singular o algo es incontable, y there are para cuando hay dos o más cosas. De igual manera, ambos significan hay. Vamos con la estructura. La estructura es algo simple, así como nosotros decimos, hay una manzana, hay agua. La estructura es exactamente con esa forma. Primero indicamos el haber, hay, ya sea singular o plural. Y luego el complemento, bien, es decir, el resto de la oración. Por ejemplo, there is a cat on the sofa. Hay un gato sobre el sofá. Como es uno solo, nosotros usamos there is. Pero si fuesen dos o más, usaríamos there are. There are two cats. Y como es plural, recuerden agregarle el plural al sustantivo. There are two cats on the sofa. Bien, como verán acá, tienen un cuantificador, un artículo que es a. Eso es lo mismo que decir one. ¿Ok? Entonces, yo puedo agarrar y decir there is one cat on the sofa o there is a cat on the sofa. El que usan más es el artículo. Tenemos dos tipos de artículo, a o an. Ambos significa one, uno solo. La única condición es que cuando yo tenga el artículo a, la palabra siguiente deba comenzar con una consonante. A window, por ejemplo. Como verán, window empieza con consonante. Por eso nosotros usamos el artículo a. Pero si ahora yo digo an, la palabra que sigue debe comenzar con vocal. Por ejemplo, apple. An apple. Apple empieza con a, por eso nosotros debemos utilizar an. Bien. La oración negativa es exactamente lo mismo, solamente que le agregamos el not después del there is o el there are. Y como seguimos teniendo la oración, tenemos el complemento al final. Por ejemplo, las mismas oraciones de arriba, pero en negativo. Como dirían que no hay un gato sobre el sofá. Ok, sería there isn't, que es lo mismo que decir is not. There isn't a cat on the sofa. Ahora, como dirían, no hay dos gatos en el sofá. Ok, there aren't es lo mismo que are not. Two cats on the sofa. Ok, bien. Luego, en lo que hace referencia a la estructura de la pregunta, debemos cambiar de lugar el is y el are con el there. Bien, no estoy diciendo más there is o there are, sino que digo is there, are there, los doy vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la estructura para las preguntas. Entonces, como digo, ¿hay un gato en el sofá? Bien. Is there a cat on the sofa? Perfecto. ¿Cómo voy a responder? Si es sí, voy a decir yes, there is. Y nada más. Si es no, voy a decir no, isn't. Bien. Ahora, ustedes están viendo una WH
antes de la estructura. WH question. Esta WH question hace referencia a las palabras interrogativas. Nosotros las conocemos como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, dónde, quién, ¿ok? Si nosotros agregamos una palabra interrogativa a la estructura de la pregunta que vimos recién, es porque estamos buscando más información. Bien, podemos decir, por ejemplo, en este caso, ¿dónde hay un gato? ¿Cómo dirían? ¿Dónde hay un gato? Ok. Where is there a cat? Y nada más. ¿Dónde hay un gato? Bien, no pongo on the sofa porque esa es la respuesta que yo estoy buscando. ¿Sí? Con ese where yo busco información. En este caso, ¿dónde está el gato? Entonces la respuesta va a ser como la estructura que vimos al comienzo en una oración positiva. There is a cat on the sofa. Hay un gato en el sofá. No siempre podemos responder de la misma forma. Podemos responder de una forma amplia. Por ejemplo, the cat is on the sofa. Ahí usamos el verbo to be, por ejemplo. Pero como siempre, recordamos, tenemos que empezar con un sujeto en la oración. Ahora bien, tenemos sustantivos contables y sustantivos incontables. Countable nouns, sustantivos contables, son los que yo puedo contar. 1, 2, 3, 4. Uncountable son los que yo no puedo contar porque generalmente vienen en masa. Tenemos diferentes tips acá para darnos cuenta cuándo un sustantivo va a ser contable y cuándo no. Uno siempre debe preguntarse, ¿puedo contarlo uno por uno? En el caso de que yo sí pueda contar uno por uno, voy a saber que es un sustantivo contable. Bien, en cambio, si yo no puedo contarlo uno por uno, me va a indicar que es incontable, como por ejemplo el agua, el arroz, la información, ¿sí? Para los incontables, muchas veces los podemos transformar. ¿A qué voy con esto? Si dice, el agua de por sí es incontable, pero está contenida en un elemento, por ejemplo en una botella, se transforma en un elemento contable, porque las botellas sí se cuentan. Por ejemplo, a bottle of water. Bien, el agua sería incontable. There is water. Hay agua, nada más. Pero si yo tengo 3 botellas de agua, puedo decir there are 3 bottles of water. Bien, y ya estoy contándolas una por una. Hay 3 botellas de agua. Ahora bien, tenemos algunos quantifiers. Quantifiers son ciertas palabras que usamos para indicar una cantidad, pero no de forma exacta. Entonces, por ejemplo, a lot of o lots of significan muchos, ¿sí? A large number or amount, ¿sí? Un número grande, una gran cantidad. Los podemos usar para los que se cuentan, los contables y los incontables. Es decir, puedo usarlo para el agua o para las 3 botellas de agua. Y solamente lo usamos en oraciones que son positivas, ¿sí? Si ustedes ven un signo más acá, es para una oración positiva. Entonces, tenemos un ejemplo. Recién dijimos hay agua. Entonces, como es incontable, uso there is. There is water. Hay agua. Nada más. Pero puedo decir there is a lot of water. Hay mucha agua. Bien. Lo mismo para decir que hay 3 botellas. There are lots of bottles of
water. Hay muchas botellas de agua, como les dije recién, como por ejemplo para decir 3 botellas. Si no quiero ser específica en decir 3, puedo usar el lots of o a lots of. Ambos son intercambiables. Uno es más formal, a lot of, que el lot of. Luego, tenemos many. Many también se indica para muchas cantidades, ¿bien? Pero tengan en cuenta que solamente lo vamos a usar para los sustantivos contables, solamente para los que yo puedo contar. Y podemos usar esta palabra para oraciones que son positivas, negativas o en preguntas. Vamos a ver. Podemos decir: There are many cats in my house. Hay muchos gatos en mi casa. La negativa: There aren't many cats in my house. No hay muchos gatos en mi casa. O una pregunta: Are there many cats in your house? ¿Hay muchos gatos en tu casa? Bien, acá vemos en todas usamos many. Bien, solamente para indicar que hay muchos o no hay muchos. Podemos usarla para oraciones positivas, negativas y en preguntas. Ahora, tenemos otro uso, much. Este es exactamente muy similar, solamente que lo voy a usar para los incontables, para lo que yo no puedo contar. Y también lo podemos usar para una oración positiva, negativa o pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Podemos decir: There is much water in the sea. Hay mucha agua en el mar. Bien. ¿Cómo lo podemos decir ahora para una oración negativa? There isn't much water in the sea. No hay mucha agua en el mar. Y en una pregunta: Is there? Recordamos que nosotros tenemos que dar vuelta esa palabra. Is there much water in the sea? ¿Hay mucha agua en el mar? Bien. Si continuamos, tenemos otros usos. Some. Este some lo puedo usar para algo contable o incontable. Es decir, por ejemplo, para el agua o para botellas de agua. Bien. Y solamente lo voy a usar para oraciones que son positivas o preguntas. Bien. Este some significa algunos. Bien. Por ejemplo, there is some water in the fridge. Hay algo de agua en la heladera. O puedo decir, there are some bottles of water in the fridge. Hay algunas botellas de agua en la heladera. Bien. Ambas son oraciones positivas con el some. Una oración, la primera es del incontable y la segunda es del contable. Ahora, una pregunta. La estructura es la misma. Is there some water in the fridge? ¿Hay algo de agua en la heladera? Recordemos que para las preguntas debemos invertir el orden. No digo más there is o there are, sino que digo is there, are there, porque es una pregunta. Bien, hay algo
de agua en la heladera. Si yo quiero preguntar si hay algunas botellas de agua, puedo decir, Are there some bottles of water in the fridge? ¿Hay algunas botellas de agua en la heladera? Ahí ya tienen especificado la forma de las preguntas. Ahora bien, continuamos con any. Any es una moneda de dos caras. ¿Por qué? Porque en una oración negativa significa nada. Pero si yo la uso en una pregunta, va a significar algo. Bien, es como some, en las preguntas solamente. En una oración positiva, nunca de los nunca voy a usar any. ¿Ok? Nunca la voy a tener en una oración positiva, pero sí en una pregunta. ¿Cómo sería? Veamos. There aren't any chairs in the room. No hay ningunas sillas en la pieza. Eso es una oración contable porque las sillas sí se pueden contar. Pero también puedo decir there isn't any water in the fridge. No hay nada de agua en la heladera. Bien, recordamos que acá en la oración negativa significa nada. Ahora, si yo transformo una oración así a pregunta, deja de significar nada y empieza a significar algo. Entonces yo puedo decir, Are there any chairs in the room? Y acá yo estoy preguntando, ¿hay algunas sillas en la habitación? Lo mismo que en la siguiente. Is there any water in the fridge? ¿Hay algo de agua en la heladera? Acá en la pregunta significa algo. Y en las dos anteriores, que es una oración negativa, significa nada. Bien. Ahora, tenemos few y little. Few nosotros lo vamos a usar para las cosas que yo puedo contar, ¿sí? Para los countable nouns. La silla, la mesa, las botellas, los gatos, cualquier cosa que yo pueda contar. Little se va a usar para los incontables. Bien, y la estructura es exactamente la misma. Puedo usar la parábola positiva. Tenemos que ambas significan para cantidades pequeñas. Poco. Bien, por ejemplo. There are few cats in the room. Hay pocos gatos en la habitación, ¿sí? Hay algunos o pocos gatos en la habitación. Acá yo puedo decir there are little sugar in the jar. Hay poca azúcar en el tarro. Bien, como el azúcar es incontable, yo voy a usar little. Ok. Acá tenemos un par de actividades. En el caso de que se animen a hacerlas, me las pueden dejar en el comentario y yo se las voy respondiendo. Espero que esta información les haya sido útil y despejado sus dudas. Ante cualquier inquietud, me dejan sus comentarios y yo los estaré respondiendo. Bye bye.